La leyenda del Mapinguari tiene sus raíces en las profundidades de la Amazonía, entre las comunidades indígenas como los Caxinahua, Caritiana y Monderuku, quienes han transmitido historias de esta criatura durante generaciones. Según la tradición oral, el Mapinguari era un chamán poderoso que en su búsqueda de conocimiento prohibido descubrió el secreto de la inmortalidad. Este acto enfureció a los dioses de la selva, quienes lo castigaron transformándolo en una criatura monstruosa, un gigante cubierto de pelo, con un solo ojo y una boca en el abdomen, que emite un rugido aterrador. Este relato, que mezcla espiritualidad y castigo divino, refleja la cosmovisión indígena, donde la selva es un espacio sagrado, lleno de seres sobrenaturales, que protegen o castigan según las acciones humanas. Los primeros registros escritos de la leyenda surgieron en el siglo XIX, cuando los colonizadores europeos y los seringueiros recolectores de caucho comenzaron a interactuar con las comunidades amazónicas, llevando estas historias a un público más amplio. En particular, los seringueiros, que pasaban meses en la selva, relataban encuentros con una criatura que dejaba huellas enormes y emitía gritos que helaban la sangre. La palabra Mapinguari proviene de lenguas indígenas, posiblemente del tupi-guaraní, donde Mapingua significa Kozá, Kijuji-u, animal que grita. Este origen mítico no solo establece al Mapinguari como una figura de terror, sino también como un símbolo de la relación entre el hombre y la selva, en recordatorio de los límites que no deben cruzarse. La leyenda se fortaleció en el siglo XX, cuando los relatos se mezclaron con el aumento de la deforestación y los conflictos culturales, convirtiendo al Mapinguari en un ícono de resistencia contra la explotación de la Amazonía. Su historia, transmitida de generación en generación, sigue viva en las comunidades ribereñas, donde los ancianos aún cuentan a los niños sobre el gigante que acecha en la noche. El Mapinguari es descrito como una criatura imponente y aterradora, con características que lo hacen único en el folclore amazónico. Según los relatos, mide entre 2 y 3 metros de altura, con un cuerpo cubierto de un pelo rojizo o marrón, oscuro, tan denso que lo hace parecer impenetrable, como la piel de un caimán. Su rasgo más distintivo es su rostro, que tiene un solo ojo brillante, a menudo comparado con un cíclope, que parece hipnotizar a quienes lo miran. Otra característica escalofriante es la segunda boca en el abdomen, llena de dientes afilados, que emite un olor fétido descrito como una mezcla de podredumbre y azufre. Sus brazos son largos y musculosos, terminando en garras curvas capaces de destrozar árboles. Y sus patas, según algunas versiones, están invertidas, con los talones hacia adelante, lo que dificulta rastrearlo. Los indígenas también hablan de su rugido, un sonido grave y gutural que resuena a kilómetros de distancia, causando pánico incluso en los animales más valientes de la selva. Algunos testimonios modernos añaden que el Mapinguari puede caminar, tanto en 2 patas como en 4, dependiendo de la situación, y que su piel es tan dura que las balas y flechas no la atraviesan. Esta descripción varía ligeramente según la región. En algunas comunidades se le atribuye un aspecto más simiesco, mientras que en otras se asemeja a un perezoso gigante. Estas características no solo lo hacen aterrador, sino que también refuerzan su papel como una entidad sobrenatural conectada con la selva y sus misterios. La combinación de rasgos animales y sobrenaturales, como el ojo único y la boca abdominal, lo convierte en una figura que trasciende la realidad, alimentando el miedo y la fascinación en igual medida. Los primeros avistamientos documentados del Mapinguari se remontan al siglo XIX, en la región de la cuenca del río Purus, en el estado de Amazonas, Brasil. Los seringueros, que trabajaban recolectando caucho en las profundidades de la selva, contaban historias de una criatura gigante que dejaba árboles derribados y huellas enormes con garras. Uno de los relatos más conocidos proviene de una comunidad indígena, Monderuku, que afirmó haber visto al Mapinguari en 1890, describiéndolo como un ser peludo que atacó a un cazador que había matado demasiados animales. En la década 1930, un colono portugués en Acre relató haber escuchado un rugido ensordecedor, seguido de la aparición de una figura ciclópea que destrozó su campamento antes de desaparecer en la selva. Estos encuentros, aunque escasos en detalles verificables, se difundieron rápidamente entre las comunidades ribereñas, alimentando la leyenda. En los años 70 o 80, con la expansión de la deforestación, los avistamientos se intensificaron, especialmente en áreas donde la selva estaba siendo talada.
Los indígenas Caritiana reportaron haber encontrado huellas de 3 dedos y árboles quebrados, atribuidos al Mapinguari, que interpretaron como una advertencia contra la destrucción del bosque. Estos relatos, aunque a menudo considerados exageraciones por los colonos, fueron tomados en serio por las comunidades locales, que veían al Mapinguari como una presencia real. La falta de pruebas físicas, como cuerpos o fotografías claras, no impidió que los testimonios se multiplicaran, especialmente en regiones remotas donde la selva permanece inexplorada. Estos primeros avistamientos sentaron las bases para que el Mapinguari se convirtiera en una figura central del folclore amazónico. En la cosmovisión de muchas comunidades indígenas, el Mapinguari no es solo un monstruo, sino un guardián de la selva que protege el equilibrio natural. Según las leyendas de los Caxinahua y Ticuna, la criatura castiga a quienes cazan en exceso, talan árboles sin respeto o perturban los lugares sagrados de la Amazonía. Esta narrativa refleja la profunda conexión de los pueblos indígenas con el medio ambiente, donde la selva es vista como un ser vivo que debe ser respetado. En algunas historias, el Mapinguari aparece ante los cazadores, emitiendo su rugido, aterrador para alejarlos, mientras que en otras, ataca directamente a los intrusos, dejando solo huellas como advertencia. Esta figura de protector se alinea con la creencia indígena de que la selva está habitada por espíritus y entidades que mantienen el orden natural. En los últimos años, el Mapinguari ha sido adoptado por movimientos ambientalistas como un símbolo de resistencia contra la deforestación y la explotación minera. Organizaciones locales han usado su imagen en campañas para concienciar sobre la importancia de preservar la Amazonía, presentándolo como un guardián que lucha contra la destrucción moderna. Esta interpretación moderna del mito muestra cómo el Mapinguari trasciende su origen folclórico para convertirse en un emblema de la lucha por la conservación, uniendo la tradición indígena con los desafíos ambientales del siglo XXI. El origen del Mapinguari ha generado múltiples teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Una de las hipótesis más populares, defendida por el zoólogo David Oren, sugiere que el Mapinguari podría ser un recuerdo cultural de los perezosos gigantes Seomo el Megatherium o Mailodo, N, mamíferos prehistóricos que habitaron la Amazonía hasta hace unos 12.000 años. Estos animales, de hasta 6 metros de largo, tenían garras enormes y una estructura que podría haber inspirado las descripciones del Mapinguari. Otra teoría propone que la criatura es un ser sobrenatural, un espíritu de la selva creado por los dioses para protegerla, una idea arraigada en la mitología indígena. Algunos especulan que los relatos del Mapinguari fueron influenciados por los colonizadores europeos, quienes trajeron historias de cíclopes y gigantes que se mezclaron con las tradiciones locales. También existe la posibilidad de que el Mapinguari sea un fenómeno psicosocial, una leyenda amplificada por el miedo a lo desconocido en la vasta selva amazónica. Finalmente, algunos criptozoólogos sugieren que podría tratarse de una especie no descubierta, como un primate gigante o un descendiente de perezosos terrestres que sobrevivió en áreas remotas. Estas teorías reflejan la complejidad del mito, que combina ciencia, espiritualidad y cultura en una narrativa fascinante. La ciencia ha intentado explicar el mito del Mapinguari desde un enfoque racional. La teoría más aceptada, propuesta por el zoólogo David Oren, sugiere que la criatura podría basarse en recuerdos de perezosos gigantes extintos cuyos fósiles se han encontrado en la Amazonía. Estos animales, que pesaban hasta 4 toneladas, tenían garras largas y un cuerpo robusto que podría haber inspirado las descripciones del Mapinguari. Oren recopiló testimonios de indígenas y seringueiros, así como muestras de pelo y huellas, aunque ninguna prueba fue concluyente. Otra explicación apunta a avistamientos de osos hormigueros o primates grandes, como el mono aullador, cuyos gritos y movimientos podrían haber sido malinterpretados en la oscuridad de la selva. Los científicos también destacan que la boca en el abdomen podría ser una interpretación de la postura encorvada de un perezoso, con su vientre expuesto. Sin embargo, la falta de evidencia física, como esqueletos recientes o ADN, lleva a muchos a considerar el Mapinguari como un mito cultural. Los análisis de huellas y restos atribuidos a la criatura suelen coincidir con animales conocidos, como tapires o jaguares. A pesar de estas explicaciones, los relatos persisten, alimentados por la inmensidad de la Amazonía, donde aún existen áreas inexploradas. El Mapinguari no es la única criatura mítica de la Amazonía.
comparado con el Chuyachaki, un espíritu cambiaformas que engaña a los viajeros. El Mapinguari se distingue por su rol de protector físico, no solo espiritual. Laia, una serpiente gigante que habita los ríos, comparte con el Mapinguari la función de guardián, pero está asociada al agua, mientras que el Mapinguari reina en la selva terrestre. El Tanchi, un espíritu que imita los silbidos humanos, es más etéreo, contrastando con la presencia física del Mapinguari. Estas leyendas reflejan la cosmovisión amazónica, donde la selva está poblada por seres que castigan o guían los humanos según su comportamiento. El Mapinguari también tiene paralelos con mitos de otras regiones, como el Sasquatch en Norteamérica o el Yeti en el Himalaya, todos descritos como gigantes peludos que habitan áreas salvajes. Sin embargo, el Mapinguari es único por su mezcla de rasgos animales y sobrenaturales, como el ojo único y la boca abdominal, que lo conectan específicamente con la mitología indígena amazónica. Esta comparación resalta cómo los mitos reflejan los temores y valores de las comunidades que los crean. Aunque el Mapinguari es más conocido en Brasil, su leyenda se ha extendido por toda la Amazonía, incluyendo Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En Bolivia, los indígenas aymaras lo llaman Snashi, mientras que en Perú se le conoce como Segamay entre los Sipibo-Conibo. Estas versiones varían en detalles. En algunas, el Mapinguari es más simiesco, mientras que en otras se asemeja a un perezoso gigante. La propagación del mito se debe en parte a la migración de comunidades indígenas y al contacto con colonizadores, quienes llevaron las historias a nuevas regiones. En los años 80 o 90, con el aumento de la deforestación, los relatos del Mapinguari se intensificaron, especialmente en áreas afectadas por la tala y la minería. En Colombia, los indígenas ticuna asocian al Mapinguari con la protección de los bosques sagrados, mientras que en Venezuela se le describe como un espíritu vengador. Esta difusión regional muestra cómo el Mapinguari se adaptó a diferentes contextos culturales, convirtiéndose en un símbolo compartido de la Amazonía. En las últimas décadas, el Mapinguari ha atraído la atención de investigadores y criptozoólogos. El zoólogo David Oren lideró expediciones en los años 90 en la Amazonía brasileña, recopilando testimonios, grabaciones de rugidos y muestras de pelo que atribuyó a la criatura, aunque los análisis no fueron concluyentes. En 2001, el proyecto Gran Simio Español PG exploró la región del río Purus, buscando evidencia de una especie desconocida, pero solo encontró fósiles de perezosos gigantes. Estas expediciones, aunque no hallaron pruebas definitivas, mantuvieron viva la fascinación por el Mapinguari. Los científicos también han estudiado huellas y restos atribuidos a la criatura, que suelen coincidir con animales conocidos. Sin embargo, la inmensidad de la Amazonía, con áreas aún inexploradas, alimenta la esperanza de que una criatura como el Mapinguari puede existir. Estas investigaciones han generado un debate entre quienes ven al Mapinguari como un mito y quienes creen que podría ser una especie no descubierta. El Mapinguari ha trascendido su origen mítico para convertirse en un ícono cultural y un símbolo de la lucha por la conservación de la Amazonía. Ha inspirado libros como Un Mapinguari de David Oren y documentales que exploran su leyenda y su conexión con la biodiversidad. En el arte, el Mapinguari aparece en murales y esculturas en comunidades amazónicas, representado como un guardián feroz. Organizaciones ambientalistas han adoptado su imagen para campañas contra la deforestación, presentándolo como un defensor de la selva frente a la explotación minera y la tala. En festivales culturales de la región, como los de Acre y Amazonas, el Mapinguari es un personaje recurrente, celebrado como parte de la identidad amazónica. Su impacto también se ve en el turismo, con rutas en la selva que prometen encuentros con la criatura, atrayendo a curiosos y aventureros. Este legado cultural no solo preserva la tradición indígena, sino que también fomenta el respeto por la Amazonía, convirtiendo al Mapinguari en un puente entre el folclore y la conservación.